Continuamos con más noticias y ahora enlazamos con nuestra compañera Suseli Contreras. Ella se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde ya, luego de varios intentos, los magistrados, 12, con excepción de la magistrada Blanca Stalin, han decidido elegir por unanimidad al sustituto de Silvia Valdés como presidenta de ese organismo. Suseli, buenas tardes. ¿Cómo está la situación y cómo se llevaron a cabo estas votaciones? Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, queremos informarles que esta tarde el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligió por unanimidad al magistrado vocal segundo Nery Osvaldo Medina, quien estará como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial durante el periodo 2017. El magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez posee una carrera judicial por más de 30 años en distintos juzgados, judicaturas, salas de apelaciones, y es por esa razón que hoy, después de 11 rondas de votaciones y 9 plenos extraordinarios, él fue electo por unanimidad. Quien lo postuló fue Josué Baquiash, y el magistrado electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en sus breves palabras, él dijo de que tendrá las puertas abiertas hacia los periodistas. También habló de una Corte Suprema de Justicia sobre la publicidad y la transparencia. Pidió objetividad a los medios de comunicación y también enfatizó que sabemos todos por la situación tan compleja que está atravesando la Corte Suprema de Justicia, le solicitó a todos los magistrados del Pleno que el apoyo incondicional para sacar adelante a la Corte Suprema de Justicia y por supuesto al organismo judicial. Ahora queda que la Corte Suprema de Justicia le notifique al Congreso para que él sea juramentado. Después se realizará una sesión para que acá ocupe el cargo como presidente. Esta es la información. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Muy bien, Suseli, gracias por esta información. Entonces confirmamos, Nery Medina con votación unánime ha sido entonces electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia luego de la orden de la Corte de Constitucionalidad de que se repitiera esta elección y sustituirá a Silvia Valdés por la forma anómala en la que se llevó a cabo en su momento esa elección. Gracias, Suseli, por este informe. Diana, continuamos con más noticias. Gracias, William. En una jornada marcada por bloqueos, ganaderos y caficultores llegaron al Congreso a exigir a los diputados la aprobación de la ley de fomento a la ganadería. Los congresistas aprobaron la iniciativa en primer debate, pero aún faltan otras lecturas para su aprobación final. En la sesión de este día, los diputados aprobaron en primer debate la ley de fomento a la ganadería, con la cual se busca exonerar de impuestos a ciertos sectores, principalmente a los agricultores, caficultores e incluso azucareros. Todo esto fue discutido en la sesión en la cual algunos congresistas se oponían, puesto que aducen que hay que hacer algunos cambios a esta iniciativa de ley. Esta misma iniciativa tendrá que ser conocida posteriormente por el Pleno en segundo y tercer debate y posteriormente aprobarla en redacción final, en donde se espera presenten enmiendas para hacerle cambio de fondo a esta propuesta que fue presentada el año pasado y en la cual ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Agricultura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y en el mismo tema, el ministro de Agricultura, Mario Méndez, apoya la ley de fomento de la ganadería y reconoce provenir de este sector, mientras el gobierno mantiene firme el diálogo con los ganaderos. Además de reconocer su apoyo abiertamente a la iniciativa de ley que fomenta el desarrollo de la ganadería y que coloca bajo un régimen especial tributario a dicho sector, eliminándole el pago del IVA y del ISR, el ministro de Agricultura, Mario Méndez, dijo que previo a ingresar a la política se dedicaba al sector agropecuario y reconoció que algunos de sus familiares pertenecen a este sector, justificando que es por esta razón de que conoce las falencias que afrontan. El ministro también cuestionó el informe del análisis técnico de la SAT, en el que señala que cerca de 1.200 millones de quetzales se estarían dejando de percibir en las arcas del Estado de implementarse o aprobarse esta ley, señalando que no se puede dejar de percibir algo que no ha ingresado a las arcas del Estado. Sin embargo, esta información será ampliada en el noticiero de las 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida.
Y el director ejecutivo de la Cámara de la Industria insta a realizar diálogos para solventar diferencias entre el sector ganadero, que está presionando para aprobar algunos beneficios. Es importante generar un mayor nivel de economía formal. Si lo que están haciendo las autoridades pasa por tratar de formalizar la economía en el país, pues creemos que está bien. Habrá que ver si el mecanismo que se está utilizando de alguna manera fue consensuado, fue dialogado con las personas afectadas o con este sector, con este caso con el sector ganadero, que no estamos de acuerdo, que las manifestaciones de acuerdos o desacuerdos, en este caso una presión que están queriendo hacer, se haga a través de bloquear las carreteras, de no darle acceso a las personas a su libre locomoción, lo cual lo garantiza la Constitución de la República. Y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales rechaza el contenido de la iniciativa de Ley 5182, una propuesta, afirman, sin una calidad técnica, con errores profundos, y además recuerdan que la Superintendencia de Administración Tributaria se pronunció en contra de su aprobación. Y es una pena que un sector que debería ser un grupo de empresarios serios y comprometidos se están prestando a prácticas delictivas como la de cualquier marero extorsionador. La verdad es que no hay diferencia. Han entrado en pánico, le tienen miedo a que el 23 de este mes de febrero, cobra vigencia la facultad legal que tendría la SAT para acceder a información de las cuentas bancarias. Entonces, estos contribuyentes tienen miedo porque han evadido impuestos. Y el ministro de Finanzas, que integrará la Comisión de Gestión Estratégica, confirmó que dicho ente será estratégico en la ejecución de las políticas y además brindará asesoría al presidente para que ordene y coordine a las más de 100 dependencias del Ejecutivo. En el cual se trata de tener a los participantes que le pueden brindar la mejor información, más, diría yo, estratégica y al día y actualizada al gobierno y al presidente en particular para tomar decisiones, con tableros de control, mecanismos de seguimiento a proyectos. Entonces, más que todo es un consejo para poder realmente darle seguimiento a esta plataforma que se busca crear para que el presidente tenga un mecanismo de seguimiento tecnológico, técnico, mucho más especializado y que por lo tanto pueda manejar, digamos, las más de 100 instituciones públicas, cómo resumir la información, cómo procesar la información y hacérsela más práctica y más sencilla de administrar. Y en el primer año de gestión del presidente Jimmy Morales no se pudo medir la calidad del gasto, aunque el Ministerio de Finanzas sostiene que lo que sí hubo fue una priorización. Es difícil de medir comparativamente. Si hubo más calidad de gasto o menos calidad de gasto, eso es lo que ya explicaba el presidente, que decía, miramos si hubo más calidad de gasto. Puedo decir que hubo más prioridad de gasto, ahí sí definitivamente no hay ninguna duda. Priorizamos en temas mucho más específicos de salud, medicamentos, carreteras, y despriorizamos en temas de gastos como viáticos, protocolo, alimentación de personas, etcétera. Pero no sé si el gasto en carreteras que se hizo fue mejor calidad que el del año anterior. Eso es difícil de medir. Entonces eso es precisamente como el siguiente nivel que estamos tratando de alcanzar. Entonces no es que no hubo, sino que realmente no hay herramientas objetivas que yo le pueda decir. Con esto, presidente, podemos realmente decir que la calidad subió de forma importante y sobre todo medible. Y en noticias internacionales, el ministro de Justicia de Rumania renunció ante las manifestaciones masivas que se han dado. El ministro de Justicia rumano renunció tras la ola de protestas populares sin precedentes desde la caída del comunismo contra un decreto del gobierno que flexibilizaba la legislación anticorrupción. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que el gobierno está dispuesto a consultar con la ONG y Bruselas para revisar los cambios en el Código Penal del país después de las protestas. Y la Cámara de Diputados de Reino Unido votó a favor del Brexit, superando así el primer gran obstáculo del gobierno británico para formalizar la salida de la Unión Europea. Tras una segunda votación, la Cámara de los Comunes autorizó el miércoles la ruptura con la Unión Europea.
con 494 votos a favor y 122 en contra. El proyecto de ley enfrentará 2 votaciones más en la Cámara de los Lores. Si la ley completa su recorrido sin problemas y en los plazos previstos, el gobierno de la primera ministra Theresa May podrá acudir a la Cumbre Europea de Bruselas el 9 de marzo e invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, puerta de salida del bloque. El gobierno británico aún enfrenta una dura oposición al Brexit en la región norte del país. El martes, en un gesto simbólico, el Parlamento escocés aprobó una moción con mayoría abrumadora rechazando la salida de la Unión Europea. Los independentistas sugieren convocar otro referéndum para separar a Escocia del Reino Unido, pero May expresó el miércoles su rechazo, asegurando que ambas partes acordaron respetar la consulta de 2014, en la que los escoceses decidieron permanecer en Gran Bretaña. Y un joven de 19 años hirió a 6 personas al abrir fuego y acuchillar a transeúntes en el mercado de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, así lo indicó la policía israelí. La policía detuvo al agresor, aún con la pistola en su mano, a quien identificaron como un supuesto palestino de 19 años, oriundo de la localidad cisjordana de Naplusa. La embestida se produjo en el mercado de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv. Las víctimas, con lesiones ligeras, fueron evacuadas a un hospital cercano. Y con esta información vamos rápidamente a un corte comercial. William, les esperamos con más noticias en breves. Así es, regresamos en instantes con información deportiva que tiene que ver específicamente con el ciclismo. Ya volvemos.